Tras las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acciones de inconstitucionalidad relativas a diversos decretos que afectan los derechos de los pueblos originarios del Estado de Guerrero, la 63ª legislatura del Congreso del Estado se abocó durante los últimos 5 meses al estudio, análisis y debate del panorama jurídico y sus circunstancias, a efecto de dar respuesta oportuna, plena y satisfactoria al mandato del máximo órgano judicial y a la sociedad misma. Es así que en días pasados, la Junta de Coordinación Política aprobó un punto de acuerdo parlamentario por el que se expide el protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Este protocolo, que se construyó durante un largo periodo con el respaldo de asesores y expertos en las materias aplicables, contó con el aval de todos y cada uno de las y los coordinadores de grupos y representaciones de partido, siendo el primer paso de un proceso que busca garantizar el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa en temas que los atañen, sea por reformas legislativas, políticas públicas o acciones de gobierno. Como se recordará, en fechas distintas del pasado año, la Suprema Corte de Justicia dictó sentencias en las acciones de inconstitucionalidad relativas a los decretos 778 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, la Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el decreto 756 por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el decreto 460 por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis a la ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y reformas a los capítulos 6, Educación Indígena, artículos del 39 al 41 y 8, Educación Inclusiva, artículos del 44 al 48, contenidos con el título 2, Sistema Educativo Estatal de la ley número 464 de Educación del Estado. Declaradas inválidas totalmente, esas disposiciones pudieran generarse efectos negativos en la sociedad guerrerense por las lagunas que se crearon en el marco jurídico. En consecuencia, y siendo el Congreso del Estado parte vinculante junto con el Ejecutivo Estatal en las resoluciones de acción de inconstitucionalidad a que se hace referencia, es imprescindible generar los mecanismos que permitan el desarrollo de actividades tendentes a la realización de consultas en las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos y así estar en posibilidad de crear o modificar los ordenamientos legales que se vieron impactados por la declaratoria de inconstitucionalidad respectiva. En ese sentido, el Congreso del Estado se prepara para llevar a cabo las referidas consultas conforme a los principios y estándares dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuestos por la misma Suprema Corte en las sentencias. Se plantea en estas tareas apegarse irrestrictamente a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal, que dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También a lo dispuesto en el artículo 2, que reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas y a quienes se le reconoce el derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, reconociendo también que la conciencia de su identidad es criterio fundamental para determinar a quienes aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Entre otras disposiciones legales que reconocen la identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como sus comunidades afromexicanas, el Poder Legislativo prevé dar cumplimiento también al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que precisa en sus artículos 6 y 7, numerales 1 y 2, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados mediante procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
Y de la misma forma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 15, 17 y 19 les reconoce el derecho a que se les consulte y el Estado coopere de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Para coadyuvar en el proceso de consulta, se conformará un grupo técnico interinstitucional conformado por representantes de las instancias que, por razón de su competencia legal, atienden a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes proporcionarán la información e insumos que requieran o soliciten los actores de la consulta. Este grupo técnico se integrará por una o un representante que designen las siguientes instancias: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Mujer, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Asimismo, como órgano garante, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero vigilará que en el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos se les garantice todos sus derechos. Mientras que por parte de las asambleas regionales o municipales de los pueblos y comunidades indígenas se designará a los traductores e intérpretes, sin menoscabo de que el grupo interinstitucional se haga acompañar de los propios. Por lo anterior, y con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad en las que este Poder Legislativo se encuentra vinculado, la Junta de Coordinación Política para los efectos de creación, adición, reforma y abrogación de normas legales que impacten en los derechos de los indígenas y afromexicanos propone el protocolo para realizar consultas a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos con base en los siguientes principios. 1. La consulta deberá ser previa, es decir, aplicada antes de adoptar y aplicar cualquier medida legislativa. 2. Libre, que asegure condiciones de seguridad y transparencia durante la realización de los procesos de consulta, lo que implica llevarla a cabo sin coerción, intimidación ni manipulación. 3. Informada. Provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas previo y durante la consulta. 4. Culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Lo anterior exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones. 5. De buena fe. Con la finalidad de llegar a un acuerdo, el Estado debe garantizar a través de procedimientos claros de consulta que se obtenga el consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. Legislando para ti, tu Congreso.